Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos bendecidos por el Señor todo el tiempo, ¿cierto? Y eso es un motivo para estar gozosos en Cristo. Bueno, estamos revisando como cada domingo la palabra del Señor y hoy nos ha tocado predicar, por la gracia del Señor, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6. Así que yo le voy a pedir de favor que busque esa cita, 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, y una vez que lo tenga en reverencia a nuestro Señor, nos vamos a poner en pie, por favor, y al unísono, juntos, vamos a leer la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Si usted desea ponerse en pie y leer directamente en la pantalla, también lo puede hacer. Eso, muchas gracias. El versículo 1. Al contar 3, leemos juntos. 1, 2, 3. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Gracias por tan preciada salvación, Señor. Gracias por abrazarnos, por sostenernos mediante tu amor y tu misericordia, Señor. Tenemos tanto por qué agradecerte, Señor. Glorificamos y exaltamos tu santo nombre, Señor. Permite que este tiempo sea un tiempo de poder glorificar tu santo nombre y adorarte, Señor, con el aprendizaje de tu palabra, Señor, para que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Te dejamos en tus manos y te rogamos, Señor, que nos brindes de tu sabiduría para poder comprenderla y que seamos guiados por tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? La semana anterior tuvimos el mensaje de la palabra del Señor del capítulo 5, versículo 11 hasta el 21, y en esta porción de la palabra del Señor estuvimos aprendiendo acerca de que somos ministros de la reconciliación, decía, ¿cierto? Pero ¿cuál reconciliación? Observemos que se trata de nosotros y Dios Padre. Sin Jesucristo, mis amados hermanos, el ser humano definitivamente está en enemistad con Dios. Se encuentra en una situación de enemistad contra Dios, lo cual quiere decir que no tiene ninguna relación con Dios Padre, pero es a través de Jesucristo que, por ejemplo, nosotros pudimos ser reconciliados con el Padre. Y ahora ya podemos tener una relación, ¿cierto? Bueno, ese es el ministerio de la reconciliación. Nosotros predicándole a las personas acerca de que deben de ser reconciliados con Dios o que pueden ser reconciliados con Dios. El mensaje de la semana anterior terminaba en el versículo 21, en el cual dice, al que no conoció pecado. ¿De quién se está hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo. Y es impactante, toca lo más profundo de mi corazón este versículo, porque aquel que no conoció pecado, aquel que nunca pecó, aquel que es Dios, es 3 veces santo, aquel que vino a este mundo, se hizo carne y fue obediente al 100%, aquel que cumplió con toda la ley, aquella ley que usted y yo no podíamos cumplir. Él, el perfecto, el que no tuvo culpa alguna, se hizo pecado por usted y por mí. Cuando Dios se encontraba con el pecado en sí mismo, porque la palabra de Dios nos dice que Él se hizo pecado, Él pronunció una de las palabras más desgarradoras que podemos escuchar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo peor que puede existir en el ser humano, lo más vil, lo más desagradable, que es el pecado, yacía
está en nuestro Señor Jesucristo. Y por Él nosotros fuimos justificados. Este versículo termina diciendo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora por esa justicia nosotros podemos ser reconciliados con el Padre. A través de Jesucristo podemos ya tener una relación con el Padre. Oh, qué maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Qué inmenso e incomparable amor. No va a encontrar usted un amor igual a este. Y con ese preámbulo, mis hermanos, con este contexto, el apóstol Pablo está exhortando a los de la iglesia de Corinto a que seamos unos correctos, unos verdaderos ministros de la reconciliación. Bueno, quizás hay alguien aquí que pensó que el ministerio de la reconciliación estaba destinado para el predicador. Quizás usted pensó que el ministerio de la reconciliación está para los hermanos de evangelismo explosivo. Claro, es que ellos tienen el don de evangelismo, yo no. Bueno, déjeme decirle que está equivocado si es que usted quizás llegó a pensar de esa manera. El ministerio de la reconciliación nos es dado a todos nosotros. Basta con que usted sea hijo de Dios. Recuerde, usted ha sido salvado, yo he sido salvado. Ahora yo tengo la oportunidad de compartir lo que a mí me compartieron. Tengo la prioridad, tengo la visión de mirar al resto de personas que quizás no han sido salvadas y compartirles y predicarles el Evangelio para que ellos puedan proceder al arrepentimiento y a la fe. Eso no le compete solo al predicador. Esa no es una labor solo del evangelista. Es de todos y cada uno los que decimos ser hijos de Dios. Por tanto, debemos de ser verdaderos ministros de Dios. El sermón de esta mañana nos habla del carácter del verdadero ministro, y el carácter del verdadero ministro se manifiesta en tres tipos de acciones. El ministro, el Hijo de Dios, actúa con urgencia. Segundo, el ministro de Dios actúa con prudencia. Y tercero, actúa con determinación. Actúa con urgencia, mis hermanos, porque es capaz de manifestar la realidad que está presente en la vida del ser humano. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando yo predico a una persona y le digo que debe de reconciliarse con Dios, le estoy diciendo cuál es el asunto en su realidad actual. Le estoy diciendo, estás condenado. Estás muerto en tus delitos y pecados, no tienes ninguna relación con Dios, no puedes tener ninguna comunión si no es a través de Jesucristo, por eso eres enemigo de Dios. Incluso la palabra es fuerte cuando dice que estas personas son hijas del diablo. Ese es nuestro ministerio. Usted que está ahí sentado y yo que estoy aquí parado, tenemos una gran responsabilidad. Así que esta urgencia está manifestada a través de las palabras del apóstol Pablo, que son de una manera maravillosa, porque él está citando el Antiguo Testamento y un poco está abriendo nuestro entendimiento para que comprendamos la urgencia de esta situación. Observemos, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2, nos dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, es decir, que Jesucristo se hizo pecado por nosotros para ser justificados y ahora nosotros somos colaboradores de Él. ¿En qué cosa? Dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Recordaba un poco mi vida en algunos aspectos solo con este primer versículo, y yo soy muy de que a veces recibo cosas y no las uso. Quisiera leer, por ejemplo, muchos libros, y ha habido ocasiones en que he comprado libros o que me han regalado libros, y está ahí mi esposita, ¿no? Para decirme, no recibas ese libro porque no vas a leerlo. No, sí voy a leer, sí voy a leer. Y nos podemos pasar por ahí por la pequeña biblioteca que tengo en mi casa
y ese libro tengo y no se ha abierto hasta ahora. Si hubiese estado sellado, seguiría sellado. Y así nosotros pasamos en la vida recibiendo, por ejemplo, comida. Cuando voy a la casa de mi mami, no sé si está por aquí mi mami, me da vergüenza decirlo, pero he cometido un grave error. Mi mami tiene la costumbre de darme comida cuando voy a visitarle. Me dice, llévate esto, mijo. Y ahí está mi esposa otra vez. No recibas comida, porque no te vas a comer. La última vez que recibí comida quedó en el refrigerador y en el refrigerador se dañó. No comí la comida. Qué vergüenza, mis hermanos. Bueno, eso nos pasa todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo estamos recibiendo algo y lo recibimos en vano porque después no lo usamos, no leemos el libro, no comemos la comida. Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí no es cualquier cosa. Se trata de la gracia de Dios. La gracia de Dios, mis hermanos y hermanas, es manifiesta en el momento preciso según la voluntad de Dios. Y no debemos recibirla en vano. Versículo número 2 dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. ¿Cuál es ese día de salvación? Es el día en el que el Señor ve propicio que su gracia sea manifestada. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bueno, el apóstol Pablo actúa con urgencia porque le es necesario manifestar a los de la iglesia de Corinto la realidad sobre la cual están viviendo. Y con estos versículos, con esto que él les escribió, les está diciendo dos cosas muy importantes que en esta mañana ahora yo les transmito a ustedes. La primera, era muy probable que los de la iglesia de Corinto se estaban apartando de la fe verdadera. Pablo tenía muchos detractores y enemigos que querían ponerlo en una situación compleja a él, querían tal vez desacreditar su llamado al apostolado, querían desacreditar sus enseñanzas, y con esto los falsos maestros también estaban enseñando doctrinas erróneas. Claro, lo que pasa, mis hermanos, es que nosotros como seres humanos siempre estamos prestos, nuestro corazón y nuestros oídos abiertos a que nos digan algo que nos guste. Dígame o no, que es mejor que a mí me digan, no sé, te amo, eres una buena persona, eres muy bueno en esto o en aquello, yo considero que eres muy de esto o muy de esto otro, y uno se infla y uno se siente bien. Que alguien me diga que eso no es así. A cualquiera nos gusta que nos digan cosas buenas, pero no es lo mismo cuando nos dicen, por ejemplo, tú eres malo en esto, eres impuntual, tú eres irresponsable, o tú esto, o tú aquello. Ahí ya como que no es tan agradable, ¿no es cierto? Pasa, mis queridos hermanos, que con el Evangelio sucede de la misma manera. El ser humano se encuentra en las iglesias donde más agradable le suene el mensaje, porque dice la palabra de Dios que habrán tiempos donde ya no quieran saber la sana doctrina, sino que acudiendo por la comezón que tienen en su oído de escuchar lo que les agrade, van y escuchan los mensajes que están conforme a sus concupiscencias, conforme a sus pecados. Hoy el ser humano quiere escuchar motivación, hoy el ser humano quiere escuchar humanismo, y ahí está y se desvía de la sana doctrina con tal de escuchar algo que sí le agrade, algo que le endulce los oídos. Pero mis hermanos, cuando la palabra de Dios es abierta, la palabra del Señor es Dios el que nos está hablando. Y esta palabra no siempre puede ser agradable. Esta palabra de Dios nos confronta y esa confrontación no es dulce, la confrontación es amarga. Pero cuando nosotros hacemos caso, cuando nosotros obedecemos a Dios y consideramos su palabra, entonces los resultados serán dulces. Los resultados de obediencia entonces serán maravillosos, porque a Dios le agrada nuestra obediencia. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado de que nosotros nos estemos desviando de la fe verdadera. Esto se pone en evidencia
más adelante en el capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo escuchaba algo curioso en esta semana y me pareció interesante y tiene toda la razón. Esto que escuché decía, el primer mensaje, la primera charla o el primer sermón humanista y motivacional vino de parte de la serpiente en el huerto del Edén. Ese mensaje decía, dale, puedes ser como Dios. Y ahora los mensajes de esta época nos llevan también al humanismo, a mirarnos a nosotros mismos, pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Por eso nos habla el ministerio de la reconciliación. Nos está hablando de que nosotros no somos capaces de acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Tenemos que ser reconciliados con el Padre, pero esto no va a suceder si no es a través de Cristo, hermano y hermana. Esto no va a pasar si no es a través de Cristo, no podemos. Ese es el mensaje de la palabra, que el ser humano no tiene la capacidad, que el ser humano es pecaminoso, que usted y yo estamos atados a este cuerpo de maldad, que todo el tiempo estamos siendo seducidos a desobedecer a Dios conforme a nuestras propias concupiscencias. ¿Qué hay de bueno en eso? ¿Hay algo bueno en mí? Si hay algo bueno que yo puedo decir en mí, es Cristo Jesús en mi vida. Nada más, mis hermanos. Solo Jesucristo en mi vida es lo que me ayuda a acercarme a Dios. Es lo que me lleva al arrepentimiento y a la fe. Es lo que me lleva al constante arrepentimiento y a una vida de santidad. El apóstol Pablo no solamente les estaba advirtiendo de que se estaban desviando de la fe, sino que algo más grave podría estar pasando en la realidad de los de la iglesia de Corinto. Oh amada iglesia Nueva Jerusalén, este segundo aspecto puede estar sucediendo aquí y ahora en alguno de ustedes. El temor del apóstol Pablo es mi temor en esta mañana. Una terrible posibilidad es que Pablo se refería no solo a una desviación de la fe, sino que también había algunos entre ellos que no eran salvos. Quiero mirar a los ojos de cada uno de ustedes y de corazón decirles, son salvos y me alegro por la salvación que Jesucristo les ha proporcionado. Quiero hacerlo, pero no me va a alcanzar el tiempo ni tampoco sería muy efectivo en aquello. La salvación es personal, solo Dios la conoce. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás 100% seguro de que Jesús te ha salvado? Gloria a Dios por eso. Qué bueno. Sin embargo, si hay alguien aquí que no siente o no considera ser salvo aún, ven a Cristo. Ven a Cristo pronto. Es ahora. No es en un minuto, no es ni siquiera en un minuto después de este momento, es ahora. El arrepentimiento y la fe están delante de ti. Tómalos y acude a Cristo a sus pies en arrepentimiento y fe. Mis hermanos, el carácter del verdadero ministro anuncia el día de salvación como algo que sucede hoy, algo que sucede en este momento, no después. Escuche, cuando Pablo cita al profeta Isaías, veamos en el versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. El profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 8 nos dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. ¿Por qué Pablo está citando al profeta Isaías? Porque les está diciendo, la salvación es ahora, es en este momento, el tiempo del Señor. Escuche,
En la economía de Dios, en su soberanía y perfecto propósito, hay un momento en el tiempo, escuche esto, hay un momento en la línea del tiempo en que Dios escucha a los pecadores y Él responde a aquellos que se arrepienten y creen. Ese momento no es mañana, como dije, no es en 5 ni siquiera en 1 minuto, es hoy. He dedicado un tiempo en este sermón para hablarles un poco acerca de la salvación. Y voy a ser un tanto breve, por lo tanto les quiero pedir que pongan muchísima atención. No voy a hacer casi muchas pausas. Voy a hablar de una manera general acerca del panorama bíblico sobre la salvación. Entonces, escuche, la pregunta suprema de la Biblia se refiere al hecho de ser salvado. La razón, digamos, uno de los aspectos centrales durante toda la Biblia es que el ser humano pueda ser salvado. Observe que Jesús en su concepción en el vientre de María, Él fue anunciado como ¿quién? Como el Salvador. Cuando hablamos de salvación y Salvador, se está hablando de un mismo aspecto. Pero es preciso preguntarnos, ¿salvarnos de qué? Bueno, analicemos entonces la palabra salvación. Si usted se da cuenta, cuando el pueblo de Israel está huyendo porque ha sido derrotado por su enemigo, dice que Dios Jehová lo salvó. Cuando una persona está gravemente enferma y ha pasado por una circunstancia o un proceso médico bastante complejo y resulta que al final de este proceso esa persona ha salido curada, se dice que esa persona ha sido salvada. ¿No es cierto? Vemos también aquella persona que se encuentra después de un accidente en un proceso crítico y los doctores están interviniéndole y al final el doctor principal, después de 12 horas de intervenirle, les dice a sus familiares, su familiar se salvó. Cuando el obrero, el agricultor, mira una cosecha que ha sido atacada por una plaga, le dice a su esposa, cierto porcentaje de la cosecha se salvó, ¿no es cierto? Cuando tenemos en casa frutas y no las comemos, no son las que nos regaló la mamá de alguien por si acaso, pero puede pasar que tenemos alimentos en nuestro hogar y están ahí y hay cierta cantidad de esos alimentos que se salvaron, ¿no es cierto? A veces uno dice, se estaban pudriendo y le estaban contagiando a las otras frutas, entonces yo las rescaté. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos nosotros también de el tema de un rescate, de rescatar algo es salvar precisamente algo. Así entonces observemos que la Biblia también usa el término en un sentido específico para hablar acerca de nuestra redención final del pecado y la reconciliación con Dios. Es decir, Dios nos salva, Dios nos redime del pecado y nos reconcilia con Dios. En ese sentido, nosotros somos salvos de una calamidad suprema, una calamidad futura que no se parece y que es inigualable a ninguna otra. Es una calamidad oscura y lamentable para toda la humanidad. Esta se llama el juicio de Dios. El Señor Jesucristo, mediante su salvación, realiza una salvación suprema y nos libera de la ira venidera. La palabra de Dios lo dice así, la ira venidera. Un día donde las personas, toda la humanidad, los seres humanos, tendrán que rendir cuentas ante el tribunal de Dios. ¿Usted y yo que somos salvos? No. El resto de la humanidad va a tener que rendir cuentas en el tribunal de Dios. Se lo conoce como el juicio del gran trono blanco. Y allí las personas serán lanzadas al lago de fuego que arde con azufre. Cuando hablamos de salvación, hablamos que nuestro Señor nos está salvando de esa ira. La ira de Dios se va a manifestar en el lago de fuego. Ese momento será horripilante. La Biblia, en términos de salvación,
nos habla en muchos sentidos, pero también incluso nos habla en diferentes tiempos verbales en cuanto al griego, como se escribió el Nuevo Testamento. Estos tiempos verbales se han usado en casi todos en el idioma griego. Por ejemplo, hay un sentido en el que fuimos nosotros salvados antes de la fundación del mundo. Estamos siendo salvados por la obra de Dios en la historia. Unos fuimos salvados en el 97, otros en el 95, otros hace una semana y así, ¿no es cierto? Somos salvados o somos salvos al estar en un estado de justificación, como Cristo, como leímos en el último versículo del capítulo 5, Cristo nos justifica, por tanto somos salvos, un tiempo presente, ¿no es cierto? Estamos siendo salvados también cuando nosotros vemos un proceso de santificación en nuestras vidas. Es decir, yo regreso a ver atrás y me doy cuenta que ya no soy el mismo de hoy. He cambiado. Ya no soy ese horror que era antes, pecador, desobediente. Sigo siendo pecador y desobediente, pero ya no como antes. Antes era una grosería. Ahora, a través de nuestro Señor Jesucristo, he venido cambiando. Hay un proceso de santificación y ahí yo puedo observar que estoy siendo salvo. Finalmente, seremos salvos al experimentar la consumación de nuestra salvación, es decir, la materialización de nuestra vida eterna. Aquel día en que estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo en cuerpos glorificados, ahí nuestra salvación será objetiva, se materializará. En última instancia, mis hermanos, consideremos también un aspecto final y el más importante. El concepto bíblico de salvación y central en la palabra de Dios nos dice que la salvación es enteramente del Señor. No nos pertenece una milésima. La obra salvífica no nos corresponde a nosotros en el más mínimo porcentaje. Es la obra de nuestro Dios, por gracia, solo por Cristo y solo por fe. La salvación, mis hermanos, es una obra divina. Por tanto, el mensaje de la salvación, la gracia de Dios se manifiesta hoy y nosotros somos ministros, colaboradores de ese mensaje de salvación. El llamado al arrepentimiento y la fe es ahora. Así entonces, el carácter del verdadero ministro procura no dejar pasar la oportunidad y predicar el evangelio siempre que haya la oportunidad. Mientras Dios nos dé la oportunidad, nos dé el espacio, entremos nosotros a esa oportunidad diligentemente y proclamemos el mensaje de la reconciliación. Pero esto no es lo único importante. El carácter del verdadero ministro busca actuar con prudencia. ¿Por qué actuar con prudencia? Escuche, el versículo número 3 del capítulo 6 de 2 de Corintios dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Esto está relacionado con la vida entre los creyentes, pero también con la vida afuera que nosotros tenemos con las personas que son inconversas. Aquí, con la vida de los que somos creyentes, pueden haber algunos que consideran que algo es pecado por su conciencia. Entonces nosotros no debemos vituperar el evangelio, sino que el evangelio nos dice que debemos de ser amorosos. Si yo puedo ceder por mi hermano, entonces voy a ceder. Hay hermanos hoy en día que dicen, la palabra de Dios nos habla de que no hay como comer sangre, por eso no me como un jaguar locro. ¿Ok? Si al hermano le parece que eso es pecado, yo no voy a comer delante del hermano. ¿Para qué? Para que el evangelio no sea vituperado. Lo mismo sucede con algunos otros aspectos en la vida cristiana. Podemos nosotros ceder en amor al hermano. Podemos ceder, no hay problema, pero el objetivo principal es no vituperar el evangelio, el mensaje de Cristo. Y el ministerio que Dios nos ha encargado no sea cuestionado. Es decir, debemos de ser creyentes de ejemplo, de sacrificio, de amor. Ahora con las personas de afuera ya es un poco más complicado.
Si usted tiene vida secular, si usted tiene vida fuera de la iglesia, si usted tiene un trabajo, está en algunos estudios, tiene un círculo social, procure ser de testimonio. Porque si usted no es de testimonio, al momento en que quiera llevar el evangelio, no le van a creer. Y no solo que no le van a creer a usted, sino que el mensaje del evangelio es el menospreciado. Estamos diciendo entonces que la gente lo más probable es que diga, ese evangelio es mentira, porque tú eres una mentira. Entonces, mis hermanos, el carácter del verdadero ministro actúa con prudencia, cuidando su integridad personal, es decir, no desmaya, se mantiene firme en la fe, firme en su comunión con Dios, firme en la obediencia. Está llamado siempre a reflejar a Cristo y cuida su testimonio, siendo diligente como ministro. Hay un pasaje que es muy bonito que nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No nos avergonzamos y usamos bien la palabra en el momento que sea necesario. Así que con esto nosotros cuidamos nuestra propia integridad, cuidamos la integridad del evangelio que estamos proclamando, no anunciando cualquier mensaje, no nos predicamos a nosotros mismos. Dejamos el egocentrismo a un lado, nos cuidamos del ego y proclamamos la palabra de Dios siendo fiel a lo que dice esta palabra. Cuidamos la integridad incluso de la imagen de Dios. La prioridad última de cada uno de nosotros debe ser y será siempre dar gloria y honra a Dios. El carácter del verdadero ministro actúa finalmente, mis hermanos, con determinación. Y lo que viene a continuación es de las cosas más impactantes que yo he podido leer de los apóstoles o de los siervos de Dios en la antigüedad, de las cosas que más me impactan. Aquí se habla un poco acerca de la vida del apóstol Pablo, de la trayectoria que él ha tenido que vivir y cómo ha sido de ejemplo para nosotros. Claro, cuando pensamos en la antigüedad, cuando pensamos en Pablo, hablamos de cárcel, hablamos de persecución, hablamos de martirio incluso. Son cosas que quizás no nos van a suceder hoy en día a nosotros, pero sí tenga en mente lo siguiente: ser un verdadero ministro de la reconciliación, ser un verdadero hijo de Dios, implica que vamos a sufrir, implica que vamos a padecer alguna situación, así que no le tome de nuevo. El carácter del verdadero ministro actúa con determinación como un ministro diligente, llamado a mostrar un carácter firme y fuerte, propio de un hijo de Dios. Escuche, usted y yo somos heraldos de Cristo. Los reyes en la antigüedad no decían su mensaje al pueblo directamente. Él era un rey, pero había gente que trabajaba llevando ese mensaje. El mensaje de lo que el rey quería decir lo llevaba al pueblo, y a ellos se les llama heraldos, y abrían un pergamino y leían lo que el rey disponía al pueblo. Nosotros somos esos heraldos. Por tanto, donde quiera que estemos, debemos de tener la firmeza de lo que estamos proclamando es la palabra de Dios. Así vemos entonces que somos heraldos suyos sin dudar, y en completa dependencia del Señor proclamamos la reconciliación. Debemos de estar siempre firmes en lo que profesamos, estando conscientes de que los resultados no siempre serán positivos. ¿Cuántos les ha pasado a ustedes que han evangelizado y la gente no se arrepiente y cree en Cristo? Bueno, pues déjeme decirle que no depende de usted y de mí. Esto es obra de Dios. El Señor hará según su santa voluntad, pero usted y yo no debemos cesar de proclamar la palabra de Dios diligentemente. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, en la enseñanza de las bienaventuranzas, de ahí en el capítulo 5, nos habla precisamente de proclamar la palabra de Dios, de que somos la sal de la tierra, de que somos luz en la oscuridad. Nosotros debemos de acudir cuando el Señor nos llama, y a eso nos ha enviado: id y predicar, dice la palabra de Dios. El carácter del verdadero ministro
tiene temple y tiene también amor. ¿Temple en qué sentido? Y aquí vienen las características de las que les estaba hablando del apóstol Pablo. El carácter que debemos de tener, 1 Corintios capítulo 6, 4 y 5 nos dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, versículo 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos. Si por proclamar la palabra de Dios llego a estar preso, capaz que hasta ahí llega mi esfuerzo. Yo digo, ya de aquí no más, porque esto que estoy pasando está terrible. Bueno, el carácter del verdadero ministro es comprometido y es determinado. Mientras se nos cruce al frente la oportunidad, tenemos que estar determinados a proclamar la palabra de Dios. Versículo 6, en pureza. Dice que el apóstol Pablo se recomienda como ministro de Dios en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Estamos llamados, mis hermanos, a vivir una vida de santidad. No es que vivimos o nos preparamos en la santidad porque el fin de semana vamos a salir a evangelizar. No, es de hecho que todos los días de nuestra vida estamos procurando una vida de santidad, una pureza en nuestros corazones, de tal forma que cuando llegue la oportunidad de predicar la reconciliación, venga de la mano o esté en nosotros la manifestación del Espíritu Santo, porque no vamos en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que se recomienda a Dios en ciencia. Lo que vamos a hablar, lo que vamos a proclamar, el ministerio de la reconciliación, no es una cosa de decirle a la persona, escucha, no tienes ninguna relación con Dios, tienes que reconciliarte con Él. Y nos dice, ¿pero cómo? Y ya no sé qué más responderle. Nos recomendamos a Dios en ciencia, nos habla de que debemos de entender la palabra de Dios. ¿Por qué reconciliar? ¿A qué se refiere? Se refiere a que el ser humano está en enemistad con Dios, no puede cumplir la ley, su pecado lo está condenando, no ha creído en Cristo, está destinado al infierno. Tenemos que entender la palabra, conocerla para poder predicarla. Versículo 7 nos dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Nosotros debemos de usar bien la palabra de Dios como lo había mencionado, pero usar bien la palabra de Dios dirigidos por su Santo Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Vamos un poquito más atrás, en el capítulo 2 del anterior libro, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios nos dice así, me parece que tenemos el pasaje, si me ayudan mis hermanos en cabina, ¿hay alguien por ahí? Muchas gracias. Dice 1 Corintios 2, del 1 al 3, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y este tuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo está diciendo que no fue en sus capacidades, y déjeme decirle, Pablo manifiesta en la palabra de Dios que él era hebreo de hebreos, de los judíos, dice irreprensible, o sea, él era un ejemplo, conocimiento él tenía, capacidades él tenía, era una persona realmente admirable, pero él, siendo quien es, está diciendo, yo no voy en mis habilidades, en dependencia del Espíritu Santo. Versículos 8 y 9 de nuestro texto base, 2 Corintios 6, 8 y 9, nos habla de que se recomienda a Dios por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. ¿Por qué habla esto? Bueno, el proclamar el Evangelio por parte del apóstol Pablo y quienes lo acompañaban hacía que sus detractores
y sus enemigos lo acusaran como un falso maestro, como que su llamado al apostolado no era verdadero. Así que lo tenían por engañador, lo tenían por mala fama, le tenían en un concepto que quizás era el equivocado, pero en todo él dice veraces. Termina el versículo 8 diciendo veraces. El 9, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos. No desmayaban y se mantenían en constante fidelidad a Dios, proclamando la palabra de Dios. Ellos eran veraces, no por sus esfuerzos de ser verdaderos, sino que lo que ellos proclamaban era la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdadera, es veraz. Finalmente, de todos estos aspectos de los cuales describe el apóstol Pablo, vemos el versículo 10 que dice, como entristecidos, mas siempre gozosos en el ministerio, mis hermanos, en la proclamación del evangelio. Quizás vamos a llevar algunos desazones, algunos desaciertos, algunos golpes que nos van a entristecer, pero nuestro gozo está en Cristo. La gente no lo entiende, la gente no comprende esto, pero nosotros nos gozamos en Cristo en todo tiempo, sabiendo que Él es el que hace la obra. Dice el versículo 10, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. El versículo 10 nos habla de una satisfacción personal de hacer la obra de Dios, porque estamos acudiendo en obediencia. Un contentamiento de la situación actual como ministro, porque escuche esto, si nosotros estamos cuidando nuestra vida espiritual, si nosotros estamos teniendo una comunión con Dios correcta, la santidad y la pureza de la que les hablaba hace un momento, estamos preparados para proclamar la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo el que actúe. Así que esa riqueza espiritual que proviene de su comunión con Dios será un contribuyente al crecimiento espiritual para los creyentes y la oportunidad de que el inconverso pueda arrepentirse y creer en Cristo. Pero no hacemos tan solo de manera automática, solo por obediencia, solo porque lo debemos hacer, lo hacemos con amor. Versículos del 11 al 13, el apóstol Pablo finaliza diciendo algo maravilloso acerca de la disposición de su corazón. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Le está diciendo, nuestro corazón no está cerrado para ustedes, nuestro corazón no está bloqueado para ustedes, está abierto para ustedes en todo sentido, pero más bien ustedes, dice, son los que tienen un corazón cerrado o estrecho. Versículo 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Les exhorta finalmente el apóstol Pablo a que ellos también ensanchen su corazón. ¿Para qué? Pues para que cada uno de las personas ahí puedan ser edificadas entre sí y para que los inconversos puedan escuchar el mensaje del evangelio. Mis hermanos, el ministro de Dios está comprometido con el evangelio, está apasionado con el evangelio. Claro, es que un día Cristo me salvó. ¿Lo merecía? Yo no sé usted, pero yo no lo merecía. No lo merecía, y Dios tuvo misericordia de mí y el mensaje del evangelio llegó a mi vida y el Señor abrió mis oídos para poder entenderlo. Por tal razón debemos actuar con urgencia. Cuando se trata de predicar la palabra de Dios, actuemos con urgencia, porque Dios está siendo propicio. Cuando se proclama la palabra de Dios, es el día de salvación. El día de salvación es hoy. El ministro debe de estar presto a colaborar en ese propósito, cuidando ser coherente con lo profesado, pero también determinado en su misión. Yo les decía al inicio del mensaje, quizás hay alguien aquí que no cree ser salvo. El momento entonces es hoy, no es después. Acuda en arrepentimiento y fe. Si hay alguien aquí que tal vez tiene la duda, dice la palabra de Dios que nos autoexaminemos.
analícese, examínese usted mismo. Mire si es que la santidad está haciendo efecto en su vida. Si ha habido o ha existido un proceso de santidad, entonces la salvación está haciéndose de manifiesto en su vida. Usted es salvo, pero si no, acuda en arrepentimiento y fe. Eso es lo correcto. Observarnos, evaluarnos y mirar si nuestros caminos no son los caminos de Dios. Finalmente, busquemos glorificarle y exaltarle a Dios en absolutamente todo con nuestra propia vida, teniendo una vida de adoración toda la semana, una vida de integridad. Pidámosle siempre su guía y dirección para que cada uno de nosotros podamos manifestar la fe sincera, la fidelidad a Dios. Esa es la palabra de ánimo que les doy en esta mañana, mis hermanos. Que pueda ser un tesoro esta palabra de Dios primeramente en sus corazones y que podamos tener la valentía de poder proclamar el Evangelio. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu santa, bendita y poderosa palabra. Glorificamos y exaltamos tu santo nombre, Señor, porque has sido bueno en gran manera con nosotros. Y por tu palabra, Señor, ¿qué seríamos sin ella? Dependemos todo el tiempo de ti, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos enseña, nos guía, nos instruye y nos dice cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de actuar. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo dejamos en tus manos, rogándote que esta tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y podamos aplicarlo en cualquier momento que sea necesario. Te oramos en Cristo Jesús. Amén.